Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Cada día uno se encuentra más pasmado de las cosas que pasan en nuestro país, sobre todo de las personas que nos están gobernando. Lo hemos ido notando de diferentes maneras. Hemos visto, por ejemplo, cómo el expresidente de la República, Alejandro Toledo, terminó siendo un tipo que no tenía mayor reparo en mentir, que se alcoholizaba constantemente, que negó inclusive a su propia hija, y que terminó siendo un ladrón. Existen evidencias suficientes para hacerlo y se está tratando de traerlo. Luego vimos que una persona que era millonaria usaba lo que decíamos la puerta giratoria, es decir, utilizaba sus puestos públicos para hacer dinero y hacer negocios. Pedro Pablo Kuczynski. Luego vimos cómo actuaban terriblemente jueces, fiscales, congresistas, políticos en general. Y hoy día la terrible noticia ha venido de un operativo montado hoy por más de 20 fiscales, más de 150 o 200 policías interviniendo 18 viviendas y que detienen al exdirector general de la Policía Nacional del Perú, el general Raúl Becerra. Bueno, él ha sido detenido, y no por una cuestión cualquiera, sino por tráfico de niños. Se supone que su pareja, no sé si es su esposa o no, pero su pareja era la que encabezaba esta red que captaba mujeres que querían abortar, les pagaban un dinero para que continúen con el embarazo y luego le pagaban por el hijo. ¿Y qué se hacía con el hijo? No se sabe. Unos piensan que podrían ser adopciones ilegales, nacionales o internacionales, y otros piensan inclusive que podría ser tráfico de órganos, algo que se esté investigando. El asunto es que Becerra, exdirector de la policía, trabajó en Arequipa, fue el jefe de tránsito durante muchos años y según periodistas que han estado con él, era una persona muy eficiente en las labores que hacía, además una persona que le gustaba mucho tener buenas relaciones con los periodistas. Algunos dirían que era un figuretti, pero finalmente él era una persona agradable, que se hacía querer, dicen, por los usos oficiales y que de alguna manera era respetado por sus oficiales, por los oficiales de su entorno, por la eficiencia que tenía demostrada en operativos importantes, inclusive motines que develó. Ahora está en la cárcel. ¿Qué está pasando? No lo sé. Algunos piensan que hay algunas profesiones. Había un estudio bastante interesante que habla de las profesiones donde más psicópatas hay. Psicópatas son personas que no tienen unos sentimientos empáticos, unas personas que no sienten pena, inclusive que pueden disfrutar de provocar dolor a otras personas. Y dentro de las profesiones que más tienen están los gerentes de las empresas, los cirujanos, los policías, los periodistas también, ¿no? Según ese estudio. Y dentro de las que menos hay, no los cirujanos, sino los médicos, por ejemplo, los maestros, ellos no están. Estamos eligiendo mal. Estamos eligiendo psicópatas, personas que finalmente por eso delinquen, por eso llegan o quieren hacerse de dinero, quieren, entre comillas, triunfar socialmente y cosas por el estilo. No sé, pero las evidencias son claras. Inostroza, Ríos, sobre todo Inostroza, ¿no? Una persona que no tenía ningún reparo en poder absolver a un violador de una niña, por ejemplo. Si es que después de esta breve introducción, voy a tocar el tema, por lo menos en la parte inicial, con uno de los invitados, con Pablo Valdivia. Pablo Valdivia es un especialista en grafología, en imagología, que es los rasgos que uno tiene, los gestos, la gesticulación, y que permite determinar la especialidad del vino para poder hablar sobre la carta que escribió Keiko Fujimori. ¿Qué dice la letra de Keiko Fujimori sobre su personalidad? Pero le voy a preguntar también de esto. Y en la segunda parte voy a estar con una de las directoras del High Festival que empieza este jueves, porque el Festival de las Ideas, después de tantas malas noticias, es una buena noticia y de eso hablaremos también en el programa. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga
su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? Amigos de Modo Avión, nuevamente aquí en este programa, pues para compartir un poquito algunos acontecimientos, dándoles ese toque también de interpretación de la personalidad. Y aprovecharé para anunciar que la próxima semana te voy a invitar para que vengas a hablar del TED Characato, Claro porque que sí. así como hay el Festival de las Ideas del High Festival, tú tienes un importante evento que también es de ideas, que es el TED Characato. Así es, licenciado por el TED, por la organización no gubernamental TED, que está en 195 países, llegamos a cerca de 2.000 millones de personas en el mundo, es la red de conferencias de inspiración más global que tenemos actualmente, ¿no? Voy a aprovechar tu capacidad no solamente para interpretar los gestos, las grafías, sino también porque tú tienes estudios de criminalística, has enseñado esto en universidades en México, por ejemplo. ¿Qué opinas tú? ¿Por qué un director de la policía termina junto con su mujer siendo los directores de una mafia de tráfico de bebés, de niños? ¿Tú tienes una idea que esto... Mira, Edgar Allan Poe, este novelista norteamericano, solía decir: si quieres conocer al autor, contempla su obra. Es muy curioso lo que estamos viviendo actualmente, no solamente en nuestro país, ¿no?, con el tema de la corrupción, de la delincuencia, la inseguridad, ¿no?, pero entender hoy día el comportamiento del ser humano es fascinante y desconcertante. Es verdad que hoy día los adelantos de la ciencia, sobre todo de la psicología y del estudio del cerebro, nos han permitido llegar a lugares donde hace 50, 70, 80 años no llegábamos, ¿no? Entonces hoy día, por ejemplo, podemos darnos a conocer o podemos transmitir inclusive rasgos de nuestra personalidad que están muy profundamente escondidos en el subconsciente y afloran en determinadas circunstancias. Expertos en el lenguaje corporal o en el lenguaje de la psicología conductual, de la parte inconsciente, desde inclusive Freud en adelante, han quedado sorprendidos también de cómo funciona el cerebro en las personas. Dice que la mayoría de los ciudadanos tenemos alguna neurosis, todos tenemos algún tipo de neurosis. Nadie puede decir que es completamente saludable mentalmente. Lo ideal es, ¿Neurosis igual trauma? ¿A no, eso se refiere? Neurosis sería como una especie de desorden, de desajuste un poco de nuestro carácter. No provocado por un trauma. No necesariamente, no. ¿Por qué? Por ejemplo, hay gente que le gusta la limpieza, el orden, o en el desorden también encuentran lo que buscan, ¿no? Claro, o sea, es que ahora se hace más difícil conocer qué es lo normal, Es por la verdad. variedad que hay entre Homo sapiens. Date cuenta, inclusive las tendencias como la ideología de género y todo esto lo que está cundiendo a nivel global, a nivel internacional, nos están abriendo nuevas puertas de entrada a tratar de comprender o de escandalizarnos, de sorprendernos cómo es que el individuo hoy día se comporta. Hay personas que hoy día, por este tema de la libertad o del respeto, se creen perros, o ya han fundado asociaciones de pedofilia, o han fundado asociaciones de gente que tiene pues gusto para casarse con su celular, o que se van a casar con un castillo. Bueno, o sea, ¿por qué estamos viviendo este tipo de comportamientos? Hoy día, por ejemplo, el tema de la corrupción en América Latina, que ha salpicado no solamente a Brasil. Esto es una decena de países en América Latina que están sufriendo los estragos de esto y nos están dando visos de que la gente con estudios, la gente con formación académica, la gente que tú no te imaginas que pudiera estar involucrada, hoy día está metida en este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Hay gente que no necesita dinero. Por ejemplo, los magistrados del Poder Judicial, que te iba a decir, ¿no? O sea, con 25.000 soles que tú ganas, 100 veces más de lo que gana un obrero, ¿sí? ¿Cómo puede ser que ambicionen tanto más, ¿no? Tener 20 millones de cómics, en el caso de Toledo, ¿no? O 3 millones en el caso de Humala, o 1 millón o el presidente millonario que quería seguir teniendo millones. ¿Por qué? Porque también se están dando cuenta, nos estamos dando cuenta de que hay elementos muy importantes que estamos obviando. Sí, la parte, por ejemplo, de la deontología o de la axiología o de la educación en los valores, ¿no? Que hoy día absolutamente no los tenemos, los estamos perdiendo, so pretexto de que, bueno, hay que sacar a la religión, el tema de Dios,
como tú creas, de las escuelas, el Estado completamente laico, ¿no? Nos estamos, yo creo, ¿no? Como decía Milan Kundera, que seguramente has leído su libro Insoportable levedad del ser, ¿no? Él hablaba de temas que muy poco se abordan, ¿no? O sea, cómo hacer que la persona también se eduque en sentimientos universales que pueden hacernos bien. La solidaridad, el amor, el bien común del que tanto se habla. Pasa pues de que no estamos ahorita en esta sociedad que nos está tocando vivir, donde le damos más importancia a la parte económica, al éxito material, también al éxito profesional y demás, pero te encuentras, por ejemplo, gente que es muy buena en finanzas, pero pésima en su vida emocional. 5 mujeres, 4 hijos por aquí, por allá, problemas con el alcohol, con las drogas, y entonces tú dices, wow, oye, entonces, ¿por dónde estamos yendo? ¿Tú crees? Ya nos está ganando el tiempo en este bloque. El siguiente bloque vamos a hablar sobre la personalidad de Keiko Fujimori a través de su carta. Pero, ¿tú crees que hay rasgos psicopáticos, por ejemplo, en este general de la policía, en Inostroza, en los grandes corruptos que estamos viendo? Desde la ciencia forense, desde la psiquiatría forense, habría que establecerlo por medio de exámenes. Es verdad que el psicópata vive en una realidad muy particular, que no es ajena a involucrarse, pues realmente hay muchos psicópatas que son muy extrovertidos y manejan excelentes relaciones, de modo tal que tú de pronto cuando escuchas que cometieron algún tipo de crimen, dices, ¿cómo es posible que él haya podido cometer ese tipo de si era tan buena gente, tan buena onda, y era tan sociable, y era tan bueno, ¿no? Bueno. Pero por otro lado encuentras, por ejemplo, sociópatas, gente que vive aislada, ¿no? Que están en sus casas, en sus círculos, en sus ambientes y que no tienen mucho contacto con la gente. Y encuentras en las noticias, dicen, no sabíamos, han vivido 10 años ahí en la casa, pero nunca han tenido relación con nosotros. Estos rasgos que ya son deformaciones, digamos, patológicas de la psicología, del comportamiento y de la personalidad, sí es necesario evaluarlas. Pero todos de alguna manera manifestamos ese lado oscuro. Porque una cosa es, pues, yo no sé, ser un corrupto, un ladrón, robarse plata. Y otra cosa es traficar con niños, no con bebés, es otra cosa. Bueno, tenemos que ir a la pausa comercial. Estoy con Pablo Valdivia, es un especialista en grafología, en imagología y también ha dictado cursos de criminología. Así es que cuando regresemos hablamos de Keiko Fujimori y lo que nos dice de su personalidad, la última carta que escribió de puño y letra hace solo unos días. Tras la pausa seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, estoy con Pablo Valdivia, un especialista en grafología, en imagología, y hemos ocupado la primera parte en hablar sobre este tema de el exdirector de la Policía General, que resulta siendo, junto con su esposa, los que encabezan una mafia de tráfico de bebés increíble, y aquí en Arequipa ha sido detenido. Pero ahora nos metemos al tema. Keiko Fujimori escribió una carta desde la cárcel, 36 meses detenido, y decidió escribir una carta manuscrita. Y su letra puede revelar rasgos de su personalidad que los ha estado viendo Pablo Valdivia. Así es que yo no sé si tenemos ya las imágenes para que podamos verlas en la televisión, para que podamos hacer un análisis de este tema. Pero mientras nos van poniendo eso, ¿qué es lo que tú has encontrado? Porque uno puede ver a los políticos, entonces los políticos aparentan cosas y tú puedes leer sus gestos y tú puedes leer sus grafías. Entonces, claro, lo que tú ves en televisión, lo que tú ves en sus gestos y lo que dice su letra es lo que son cosas iguales, o sea, todas te dicen lo mismo. Como una especie de confirmación. Mira, fíjate que cuando se habla de la ciencia del comportamiento, yo sabes que soy especialista en el lenguaje no verbal, es necesario, por ejemplo, ahora que estamos viendo esta carta, quiero que observen, no sé si tenemos una imagen, un enfoque un poco más lejano para que veamos, ¿no? Cuando se habla de grafología, hablamos también de elementos del inconsciente que afloran al momento de escribir. Todos escribimos de manera consciente, pero cuando estamos escribiendo
de seguido, diríamos, afloran también elementos de nuestro cerebro que están vinculados con nuestras emotividades, con nuestra verdadera personalidad. Si tú ves, por ejemplo, las escrituras, la tuya, la de tus hijas, la de tu esposa, o la de vas a ver que hay diferencias abismales. Por eso la escritura también es un reflejo de nuestra personalidad. En el caso, por ejemplo, de Keiko Fujimori, es muy curioso. Hay que tener algunos elementos también. No se puede hacer un análisis grafológico solamente de una letra. Es importante también tener el marco donde ella escribe, que es una hoja que no tiene renglones, ¿no? Cómo es la alineación izquierda, la derecha, dónde pone su firma. Podríamos verlas, a ver si nos ponen otra vez la carta para poder hacer el análisis. A ver, la tenemos. Bueno, ¿qué es lo que encontraste? Okay, ¿Qué dice? Mientras nos van poniendo la carta, la letra de Keiko Fujimori corresponde a una letra pequeña. Las letras pequeñas pueden ser letra grande, letra mediana, letra pequeña, ¿no? Es una letra pequeña vertical, ¿no? Eso nos habla de personas que son un poco introvertidas, son personas tímidas, pero que no manejan una suerte de cantidad, diríamos, o de elocuencia intelectual. No es una persona muy intelectual. Por ejemplo, las letras O's, las A's, los círculos, cómo cierra, inclusive los espacios que maneja entre frase y frase. Si tú te has dado cuenta, hay espacios muy grandes, muy espaciosos. Eso nos habla de la concatenación o conexión, ¿sí?, en la alineación de las palabras. Esto arroja, por ejemplo, una suerte de dependencia de la necesidad de rodearse de gente que le ayuden a tomar decisiones. Las letras T, por ejemplo, por las manetas, mira, por ejemplo, ¿no? Es inclusive la orientación de la letra con la firma, que al final van a ver... ¿La orientación hacia dónde tú la ves? ¿Hacia la izquierda? Por supuesto, la alineación es hacia la izquierda. La alineación izquierda empieza ella con un margen de 1 centímetro a 2 centímetros más o menos del margen izquierdo hacia la derecha, ¿no? Esto que nos habla de una persona también ahorrativa, una persona ordenada, un poco también por el carácter de la influencia familiar y de su influencia genética o nipona de el orden. Pero si tú te das cuenta, muchas de las letras en la primera hoja, por ejemplo, cuando empieza a escribir orientándose hacia abajo, en forma decreciente. Eso habla también del contexto que ella está viviendo. De hecho, le debe estar afectando el hecho de estar en una cárcel. ¿Sí? Ahora, ¿eso de decreciente qué involucra? Involucra también un poco el estado anímico ¿Depresión? Del momento. Claro. Depresión. Cuando tú estás eufórico, normalmente vas hacia arriba. Las letras tienen 3 niveles. La parte superior, que son las hampas, que nos hablan de la parte intelectual, emotiva, espiritual, las personas que buscan el intelecto, que buscan, diríamos, el aspecto más espiritual, sensible de las cosas. La parte media, que es la parte más del yo, de cómo te relacionas contigo mismo y con los demás. Y la parte inferior, que son las hampas o las pies de las letras, ahí nos habla de la parte instintiva, y la parte sexual y la parte de las relaciones con el dinero. La inclinación hacia la izquierda o la inclinación hacia la derecha, la diagrafía o la, ¿cómo le llama? La cinegrafía, es decir, cuando te orientas hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿acá? Hablas de emociones. En este caso es vertical. Si tú te das cuenta, ella mezcla, por ejemplo, letras script con letra cursiva, y entre las palabras y palabras, si tú te das cuenta, por ejemplo, legalidad, ¿no? La LE, hay espacios interpalables, entre letras y entre frases y las palabras. ¿Te das cuenta? Es una frase, es muy, diríamos, pequeña, la letra es pequeña en realidad, menos de 2 milímetros, 2 milímetros y medio, ¿sí?, que es una letra pequeña. Nos habla también, por supuesto, por ejemplo, las T's. Si te das cuenta, esas T's que tienen la letra casi la raya, diríamos, horizontal, casi a la mitad de la palabra, nos habla de personas que tienen conflicto con la autoridad propia. Ella busca afianzar su autoridad rodeada de personas que le ayuden a tomar decisiones. ¿Qué es lo que estamos viendo? O sea, ella se rodea de gente más astuta, más autoritaria que ella. Lo que estamos viendo en Figari el Vega. es verdad, ¿sí? Ahora, date cuenta de que, por ejemplo, cuando ella estampa su firma, lo hace del lado izquierdo. Hay 3 formas en las que se pueden estampar la firma. Del lado izquierdo, del lado centro, en el medio, y del lado derecho. Cada una de ellas tiene también un simbolismo. ¿Eso influye? Claro que sí, e inclusive la relación o la alineación que debe haber entre cómo tú firmas y cómo desarrollas tu texto. Hay personas que son muy elocuentes, muy gráficas al momento de escribir, pero su firma está completamente desfasada del texto, de cómo escribe, y la claridad inclusive en la firma y en la rúbrica.
Ujú. En el caso de ella, mira, Firma a la izquierda. firma a la ¿Qué izquierda. significa? ¿Eso qué significa? Que está muy apegada a su antecedente, diríamos, de dependencia, de codependencia de las personas, de su familia, puede ser su padre, puede ser su madre, como lo evidencia también en el saludo, ¿sí? Pero es una persona que vive anclada en el pasado con eventos que han significado mucho para ti. Eso puede ser bueno. ¿Qué pasa como cuando puede ser firmas a malo. la derecha? Ok, pasa que, por ejemplo, tú eres una persona que te proyectas. Es decir, tú has dejado el pasado atrás, ¿sí? Y te lanzas hacia adelante y te proyectas a nuevos enfoques, a innovaciones, a proyectos personales. ¿Y el estás centro? liberada. El centro son las personas que de pronto mantienen un equilibrio, ¿no? Que están pendientes tanto del pasado como del futuro, pero se ponen sus pies en la tierra. Hemos escuchado personas que dicen, oye, yo tengo los pies en la tierra, estoy centrado. Entonces, ella no es mucho de eso. Es más, el énfasis lo pone en la palabra, en la frase, del apellido, Fujimori, más que Keiko. Eso nos habla de que ella se identifica no tanto con el papá quizás, sino con el apellido. El apellido es lo que da fuerza. La gente se identifica con sus apellidos. Una persona dice, yo estoy orgulloso de ser Torres, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, bla, bla, bla. Bueno, no tanto por mi padre, porque mi padre pudo haber sido un alcohólico, pero los Torres eran los Torres, claro, ¿eh? Los Fujimori. Los Son Fujimori, claro, es son una dinastía, ¿no? Una Entonces ya política. Ahora, después de que tú has visto todo esto y como sus gestos y sus lenguaje no discursos y verbal. todo, ¿cómo describes tú a Keiko Fujimori? Mira, yo pienso que esta es una persona bastante codependiente de las demás. No es una persona inteligente, en principio, o sea, que sepa resolver problemas, un poco autoritaria. Es una persona disciplinada, es una persona sencilla también. Sencilla me refiero en cuanto a su trato, diríamos, proyectivo de imagen. No es una persona que le guste exagerar, ni mucho menos. Es una persona bastante avara. Es una persona vengativa, fría. Los orientales son así, si tú te has dado cuenta, por ejemplo, cuando tienen una desgracia, el maremoto que ocurrió, el terremoto, no personas que se desgarran las vestiduras y afloran sus sentimientos, sus emociones, más bien las guardan. Ella tiene esa característica. ¿Vengativa? Sí. ¿Por qué? Esos espacios entre frase y frase, entre palabra y palabra, son espacios que necesitan ser llenados. Se necesitan ser llenados por las relaciones personales, por alguien que le ayude a afianzar el poder, que le ayude a maquinar también, y por supuesto, ¿no? La orientación misma de la letra, el tamaño de la letra, el cómo cierra las O's, las A's. Habría que hacer un análisis un poquito más consensuado en ese aspecto, ¿no? Nos habla de personas que a veces cierran muy rígidamente los círculos, pero guardan eso que tú le hiciste en algún momento para más adelante buscar la manera de vengarse y buscar la manera de devolverte la traición que tú le hiciste. El favor. Y si tú te estás dando cuenta, esto no es porque ahora aparecen estas cartas. La carta de Alberto Fujimori que escribió cuando lo metieron preso, te acordarás, hace 8 o 9 años atrás, denotaba también eso, a diferencia de su mamá pequeña, ¿no? Pero una persona muy ordenada, muy esquemática, bastante inteligente. Más que su hija. Más que su hija. Él sí es un intelectual. Para maquinar lo bueno y para maquinar lo malo. Es una persona ordenada, consciente en ese aspecto, ¿no? Pero también manipuladora. Entonces, todos esos rasgos nosotros los transmitimos también a través de la educación, a través de la influencia, y lo que estamos viviendo, claro. Si tú has visto en una audiencia, yo he estado en audiencias, porque soy abogado también, me ha tocado participar en algunas audiencias, lo que menos ves tú en una persona que está siendo acusada de que está siendo muy probablemente presa de una sentencia desfavorable que la va a condenar a una prisión efectiva, no es que te estás riendo. ¿No? Esto normalmente es preocupación, son nervios, es tensión, ¿no? Pero ella no, ella muestra eso, ¿no? O sea, se ríe, ¿no? Y muestra, manifiesta el lenguaje corporal, nos dice el lenguaje no verbal. ¿Un poco de nerviosismo también? También puede ser encubierto, pero yo no dijera tanto de eso, ¿no? Es que es verdad que el contexto, el aspecto social que está rodeándola, ¿no? La cúpula de poder la permite tener de alguna manera segura de que algo va a cambiar, algo va a ocurrir. ¿Por qué? Porque hay varios intereses regados en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, lo que estamos viviendo. Habló, nos ganó el tiempo. Sí, es verdad. Yo te invito a que la próxima hagamos un análisis un poquito más consensuado de estos temas, pero que estudiemos también el comportamiento de las personas. Gracias, Pablo. Estamos a tus órdenes. La próxima semana estás aquí, pero para hablar de TED Characato. Claro que sí, Enrique. Nos vamos a la pausa y vamos a hablar del High Festival, el gran festival de las ideas. Empieza el jueves y voy a estar con una de sus directoras, Ángela Delgado. Tras la pausa seguimos en modo avión.